¿Qué tal? Bueno, nos encontramos acá nuevamente para hablar sobre estrés y depresión, o bueno, más bien hablar sobre estrés y depresión en términos un tanto como pensando sobre la neurobiología de la depresión mayor, que también aplica también para el trastorno depresivo persistente o también llamada distimia, ¿no? Que es una presentación clínica distinta de esta tristeza, ¿no? Que ya entra dentro del terreno de lo psicopatológico, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar entonces largo y tendido ahorita sobre la neurobiología, qué es lo que sucede con el cerebro de estos pacientes, que finalmente termina decantándose en una depresión mayor o una distimia, ¿ok? Lo primero es que ustedes tienen que recordar que el estrés, ¿no? Es parte de la vida misma. En todo momento estamos sujetos al estrés y eso genera una activación noradrenérgica en primera instancia, ¿no? Imagínense ustedes, piénsense en el temblor del 2017, ¿no? Se activa inmediatamente todo su sistema de alarma regido por la noradrenalina y el- el- que conozcamos a esta gente, el cortisol, ¿no? En este sentido, el cortisol es la hormona del estrés crónico. ¿A qué me refiero con que sea la hormona cerebrales? Nos ayuda a consolidar la respuesta que necesitamos para, digamos que nuestra memoria, ¿no? Logre trabajar un poco sobre el evento estresante, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Como el ejemplo que les daba de el, el, el temblor, o puede ser de pronto algo más como un examen, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que el cortisol va a hacer es, vuelvo a insistir, consolidar la memoria sobre el evento, ¿no? Y simplemente ayudarnos, ¿no? Para que ese evento pueda ligarse, digamos, a toda nuestra memoria y todo nuestro bagaje de respuestas que tengamos hacia el estrés. Sin embargo, cuando una persona está sujeta a eventos estresantes continuos y sobre todo en relación a algo que se denominan los eventos adversos, ¿no? Tendríamos que decir que, bueno, estos eventos adversos consisten desde el abandono temprano, la negligencia por parte de los cuidadores primarios, el maltrato en todas sus formas, el abuso, la pobreza, el abuso sexual, por supuesto, ¿no? Y esto lleva a que el cerebro de, sobre todo de un chiquito, ¿no? De un adolescente, pensemos, igual de un adulto y un adulto mayor, pero sobre todo en estas dos primeras etapas de la vida que tienen una gran repercusión sobre el cómo va el cerebro a trabajar en términos del estrés. Bueno, lo que sucede es que cuando estos eventos son continuos, piensen en un niño que está siendo maltratado. ¿Vale? Y no solo eso, está en un contexto de pobreza, está en un contexto, por ejemplo, en que le están haciendo bullying, bueno, este estrés no va a bajar y entonces el cortisol se va a mantener elevado. Ahora, ¿cómo se produce el cortisol? Ustedes del lado izquierdo ven una imagen en donde tenemos a este cerebro, ¿no? Que en esta región, ¿no? Que ustedes seguramente ya conocen de sus cursos anteriores, ¿no? De la subcorteza, donde se encuentra el hipotálamo, que es parte del diencéfalo, ¿no? Toda esta serie de núcleos que van a permitir, entre otras cosas, ¿no? Muchísimas funciones entre, por ejemplo, la regulación de la temperatura, ¿no? El dimorfismo sexual, el comportamiento, por ejemplo, sexual es muy importante con este último, ¿no? Y específicamente el comportamiento reproductivo, ¿no? Pero bueno, lo que se va a liberar en el hipotálamo es una hormona que va a estimular a una glándula que está debajo de ella, que se llama hipófisis. Esta hipófisis, que seguramente ustedes ya conocen, va a liberar a la
famosa ACTH, que es la corticotropina, y la corticotropina va a llegar a las glándulas suprarrenales, como están viendo en la imagen de abajo, ¿no? Que están claramente, como su nombre lo indica, arriba del riñón, y esto, por supuesto, va a promover la liberación de cortisol, ¿no? Ahora, de forma muy interesante, lo que sucede es que el cortisol, digamos, en estos eventos estresantes como muy aislados, como los ejemplos iniciales que les di, ¿no? Por ejemplo, el temblor del 2017, bueno, no, de hecho es bastante bueno que surja, ¿no? Sin embargo, si esto, vuelvo a insistir, es continuo, ¿no? Bajo las circunstancias y escenarios que ya les mencioné, bueno, lo que va a hacer es una reducción de algo que es como un fertilizante neuronal, ¿vale? Que el nombre técnico es el factor neurotrófico derivado del cerebro. En este sentido, el factor neurotrófico derivado del cerebro lo que hace es promover el desarrollo dendrítico, el desarrollo sináptico, el desarrollo neuronal. Quiero que se imaginen las neuronas como si fueran un arbusto y este arbusto crece mucho mejor, ¿no? Mucho más frondoso, mucho más bonito cuando está en presencia de el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. El problema con el cortisol cuando está relacionado a este estrés crónico que estoy mencionando es que este BDNF disminuye. Y eso implica que varias estructuras a nivel cerebral van a verse alteradas. Entre ellas, por ejemplo, disminuye el volumen de la corteza prefrontal, haciendo que todas las funciones de la corteza prefrontal disminuyan. Y eso hace, por ejemplo, que los pacientes se vean menos que los demás, insisten, por ejemplo, con ideas de culpa, la ideación suicida tendría que ver con esta área, ¿no? Y que tengan dificultades para poder regularse emocionalmente, ¿vale? Por el otro lado, también hay una reducción del volumen del hipocampo, esta área que hemos hablado en clases pasadas, por ejemplo, cuando hablamos del caso del paciente HM, esta área que se encarga de procesos de memoria, pero sobre todo de la neurogénesis del adulto, se va a ver bastante afectada en este sentido porque hay también una reducción del volumen, ¿no? Y eso implica que la neurogénesis va a disminuir y también tiene implicaciones sobre la capacidad adaptativa del cerebro. Es decir, ese cerebro va a tener menos posibilidades de adaptarse a su medio y hará que disfuncione finalmente. ¿Ok? Y bueno, la otra estructura que está bastante alterada ante la presencia del estrés crónico y del cortisol continuo, por supuesto, su liberación continua, es la amígdala. La amígdala es esta estructura o este núcleo de materia gris que igual se encuentra en la subcorteza, que forma parte del famoso sistema límbico, ¿no? En donde tenemos precisamente el circuito del miedo, ¿no? Aquí de forma muy interesante lo que hace sí es disminuir su volumen, sin embargo, la disminución del volumen no implica menos miedo, al contrario, hace que los pacientes tengan mucho más reactividad de esa amígdala. Es decir, que ante cualquier mínima circunstancia, el sistema de alarma se va a activar a todo lo que da, entrando en una especie como de círculo vicioso respecto al estrés crónico. Ahora, esto va a conllevar precisamente a que eventualmente un cerebro que está bajo este escenario de eventos adversos, de estas modificaciones biológicas, que en algún momento en su vida, ¿no? Más adelante, hay un evento muy específico que termine siendo la gota que derrama el vaso. Es decir, que termine generando ya cambios de mucho mayor calado que tengan que ver con las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, que tenga que ver, por ejemplo, con las alteraciones de del apetito, ¿no? Cambios en el peso, por supuesto, las alteraciones cognitivas y todos los criterios que ustedes ven volcados en el DSM-5 para trastorno depresivo mayor, como el trastorno depresivo persistente, ¿vale? Bien, eso es una generalidad respecto a la neurobiología de la depresión. Lo que sí es que tengo que acotar es que seguramente ustedes han oído sobre las teorías, por ejemplo, la teoría monoaminérgica, ¿no? Antes, esta teoría que acabo de mencionar se llama la teoría neurotrófica, ¿vale? Esta teoría neurotrófica nos habla precisamente de la disminución en la capacidad de adaptación del cerebro. Sin embargo, el gran público conoce más la alteración neuroquímica que se da por la depresión, ¿no? Que está relacionada con la serotonina, que seguramente ustedes han escuchado. La serotonina, este neurotransmisor, ¿no?
excitatorio, ¿no? Que se produce particularmente, bueno, en las glándulas, en las células enterocromafines a nivel del sistema digestivo y que también, bueno, ese es un reservorio muy importante que tiene implicaciones claramente sobre la motilidad intestinal, tiene implicaciones también, por ejemplo, sobre la libido, sobre la erección, ¿no? Pero también en el cerebro tiene implicaciones en las serotoninas para, de forma tradicional se cree que es el neurotransmisor de la alegría, pero no es así. Es más bien el neurotransmisor que se asocia con procesos de activación, con la regulación emocional, que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, como la neuroplasticidad, ¿no? Es decir, el aprendizaje que es está relacionado con la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de adaptación de un cerebro también tiene que ver con su capacidad de aprendizaje, ¿vale? Aquí la serotonina juega un papel muy importante. Ahora, ¿por qué traigo la serotonina a todo esto? Bueno, de forma tradicional se ha asumido que la serotonina es el problema. Sin embargo, en los últimos años se ha cuestionado mucho esta teoría en el sentido de que no todos los pacientes con depresión tienen alteraciones de serotonina, ¿no? Pareciera que son algunos, pero no es algo que se pueda generalizar y los estudios en genética también no son del todo consistentes, ¿vale? Se han hecho estudios, por ejemplo, específicamente con receptores para serotonina, ¿no? Con polimorfismos asociados a serotonina, pero en realidad, bueno, en revisiones, ¿no? Que se llaman revisiones sombrilla, ¿no? Ya más recientes, inclusive una que salió hace como un mes aproximadamente, se dice, bueno, pareciera que la serotonina sí está alterada en algunos pacientes, pero no en todos. De ahí entonces que la teoría que tiene mucho más evidencia, es mucho más sólida, es la que les acabo de mencionar, ¿vale? Bien, pues espero que les haya interesado mucho. Eso sería únicamente la parte de neurobiología. Bien, nos vemos entonces para otra sesión. Saludos.